El ruido de la obra era familiar, predecible, casi reconfortante. Para Claire Thompson, cada martillo, cada eco de bota sobre el hormigón, formaba parte del ritmo que había dominado durante su vida adulta como ingeniera civil principal del ambicioso proyecto de revitalización de la ciudad. Claire encontraba consuelo en el lenguaje del acero, las mediciones y los planos. No necesitaba conversaciones cuando tenía cálculos. No necesitaba sorpresas cuando cada línea del plano prometía un resultado cuidadosamente elaborado. Se ajustó el casco y entrecerró los ojos para protegerse del sol de la mañana. La antigua plaza del centro había sido durante años un trozo olvidado de pavimento agrietado y bancos sin vida. Ahora, bajo su guía, se transformaba lentamente, los caminos se ensanchaban, la iluminación se mejoraba, los refuerzos estructurales aparecían en líneas limpias y geométricas, predecibles, lógicas y seguras. A Claire no le gustaba el caos, por eso la reunión de esa mañana ya la irritaba. Entró en la caravana de oficinas temporales al borde del terreno. Dentro, un puñado de funcionarios municipales estaban sentados junto a los colaboradores del proyecto. Y entonces la vio. La mujer estaba de pie junto a la ventana, con los brazos en alto a media frase, riendo mientras les contaba una historia a dos concejales que estaban visiblemente encantados. Su atuendo era una mezcla despreocupada de mezclilla y estampado floral. Su cabello castaño y rizado estaba recogido en un moño despeinado. Llevaba gafas de sol en la cabeza. A pesar de la luz fluorescente, Claire no necesitó mirar la lista. Debía ser Rachel Morgan, la fotógrafa contratada para documentar el progreso de la renovación, una adición tardía que Claire no había aprobado. Sus miradas se cruzaron por un breve instante. Rachel la saludó con la mano. Claire respondió con un breve asentimiento. Hola a todos, les presento a Claire Thompson, nuestra ingeniera principal, dijo uno de los funcionarios municipales. Claire, les presento a Rachel. Ha participado en varias exposiciones nacionales. Capturará la esencia de esta transformación. Rachel sonrió radiante. Es un placer conocerte. He oído que eres la columna vertebral de todo esto. El rostro de Claire permaneció inmutable. Mucho gusto, dijo con tono seco. Solo asegúrate de seguir todos los protocolos de seguridad en la obra. No se permiten trabajos freelance. Rachel se rió entre dientes. Ni lo soñaría. Bueno, quizás solo un poco de sueño. Claire no sonrió. Abrió su carpeta y tomó asiento. La reunión se alargó, llena de estrategias de divulgación comunitaria y presentaciones visuales. Claire se centró en la logística, plazos, capacidad de carga. Apenas volvió a mirar a Rachel. Pero Rachel la observaba como si fuera un rompecabezas. Más tarde ese mismo día, Claire recorrió sola el sitio, sujetapapeles en mano, comprobando las marcas de alineación. Todo tenía que estar en su lugar. Era la primera fase de la reconstrucción, y nada podía dejarse al azar. Se detuvo en un banco medio desmontado y tomó nota de las fijaciones. Anne Flash se encendió a su izquierda. Claire se giró bruscamente. Rachel estaba a unos metros de distancia, sosteniendo una cámara compacta, con el objetivo ajustado a media distancia. No se supone que estés en el sitio sin casco, dijo Claire frunciendo el ceño. Rachel levantó la mano libre a modo de disculpa. Lo siento, no pude evitarlo. La luz a través del viejo marco era increíble. Parecía la esencia de un recuerdo. Claire se cruzó de brazos. Esto es una zona de obras. No es un lienzo. Rachel sonrió, tranquila. Ahí es donde tú y yo diferimos. Tú ves la estructura. Yo veo el alma. Yo veo las violaciones de seguridad. Claire murmuró, veo violaciones de seguridad. Rachel se rió. Es la primera vez que alguien me dice que soy un peligro. Claire bajó la mirada hacia su portapapeles y de repente se sintió juvenil. ¿Quieres saber un secreto?, preguntó Rachel. Claire la miró. No estoy aquí solo para tomar fotos bonitas. Esta plaza era donde mis abuelos bailaban los domingos por la noche. Había un pequeño kiosco de música justo donde ahora están vertiendo hormigón. Vine a capturar lo que desaparece y lo que se transforma. Claire parpadeó, sorprendida por la sinceridad en el tono de Rachel.
Supongo, añadió Rachel, dándose la vuelta para marcharse. Ambas intentamos preservar algo, solo que en idiomas diferentes. Durante los días siguientes, Clare se fue dando cuenta de la presencia de Rachel, aunque nunca lo admitiría. Rachel tenía la costumbre de aparecer en rincones inesperados de la obra, encaramada en andamios, con arneses seguros, ahora apoyada en las vallas, balanceándose precariamente para obtener vistas aéreas. Saludaba a todos por su nombre. Los trabajadores sonreían a su paso. Incluso los electricistas más bruscos bromeaban con ella durante el almuerzo. Clare notó cómo Rachel inclinaba la cabeza antes de tomar una foto, cómo preguntaba a la gente sobre sus familias mientras ajustaba su enfoque, como de alguna manera hacía que todos quisieran ser vistos. Una tarde, mientras el calor del verano se instalaba en la plaza como una manta cálida, Clare sorprendió a Rachel sentada a la sombra de un viejo roble, hojeando un pequeño cuaderno de dibujo encuadernado en cuero. Clare, curiosa, dudó un momento y luego se acercó. Rachel levantó la vista. No pensé que fueras de los que se tomaban descansos. No, dijo Clare. Solo necesitaba comprobar las medidas cerca del muro de contención. Rachel se deslizó en el banco sin que nadie se lo pidiera. Siéntate. Parece que no has parpadeado en 2 horas. Clare dudó y luego se sentó rígidamente. Rachel le pasó el cuaderno de dibujo. Adelante. Clare lo abrió. Dentro había bocetos pequeños y desordenados, ángulos de edificios, estudios de luz, incluso algunos retratos sueltos. Uno de los trabajadores parecía de mediana edad. Otro boceto mostraba claramente la plaza en su forma inacabada, plasmada con trazos salvajes y enérgicos. Volvió a pasar las páginas. La siguiente la detuvo. Era de ella. Clara estaba de pie cerca de la valla, sosteniendo su portapapeles con la cabeza inclinada. Las líneas eran nítidas, limpias, contenidas. Sin embargo, había una dulzura en su mirada que Clare no estaba segura de haber mostrado nunca. Ella levantó la vista. Rachel la observaba, pero no con nerviosismo, solo esperando. No sabía que dibujabas, murmuró Clare. Rachel se encogió de hombros. A veces necesito un descanso de la lente. Clare cerró el libro lentamente y se lo devolvió. No te di permiso. Rachel sonrió. No, pero parecías alguien a quien no habían capturado bien antes. Clare no respondió. Tenía la garganta seca. No te preocupes, dijo Rachel. No lo publicaré. Hay momentos que son para guardar. 2 días después, Rachel volvió a poner a prueba los límites de Clare. Clare estaba revisando detalles estructurales cerca de la fuente central cuando un trabajador gritó, «Oye. Está en el marco otra vez». Clare se giró, en lo alto, sobre las vigas esqueléticas de lo que se convertiría en la nueva plataforma de observación. Rachel subía con paso seguro, con arnés, pero aún demasiado alta para sentirse cómoda. El corazón de Clare casi se detuvo. Subió furiosa por la escalera de acceso. «Rachel, ¿qué demonios crees que estás haciendo?» Rachel miró hacia abajo, sorprendida por su repentina aparición. «Tranquilo. Estoy enganchado. Ese no es el punto». La voz de Clare se quebró de furia, con un miedo real que la invadía. «No tienes autorización para estar aquí arriba. Si algo pasa». La expresión de Rachel se suavizó. «Clare, tengo cuidado. Sé que no confías en mí, pero no haría nada imprudente». Clare se quedó congelada, con los puños apretados a los costados. Rachel descendió lentamente, centímetro a centímetro, hasta que se encontraron cara a cara en el rellano inferior. La tensión era palpable, eléctrica. «Me asustaste», dijo Clare, y esta vez, las palabras tuvieron un peso que iba más allá del protocolo. La mirada de Rachel se cruzó con la de Clare. «No fue mi intención». El silencio se extendió entre ellos, cargado de tensión. Entonces Rachel susurró, «Pero viniste por mí». Clare no respondió, pero su mano se movió a su costado, como si hubiera considerado alcanzar algo y hubiera cambiado de opinión. Rachel retrocedió un paso, sonriendo levemente. «Mañana me quedaré en el nivel del suelo. Lo prometo».
Clare exhaló. Bien. Pero esa noche, mientras yacía en la cama, Clare no pensaba en medidas ni en normas de seguridad. Pensaba en cómo la voz de Becho se había suavizado al decir su nombre. Las mañanas de los sábados solían ser tranquilas para Clare. Las pasaba revisando informes, corrigiendo inconsistencias en las proyecciones presupuestarias y rellenándose el café antes de que nadie le diera a la alarma. Pero este sábado era diferente. Se encontró con la mirada perdida en la esquina de su mesa de planos, con el bolígrafo entre los dedos. Un boceto había tomado forma en el borde de sus notas de la reunión, apenas más que un garabato, un árbol, unos bancos, una forma que no podía explicar. Le recordó al cuaderno de bocetos de Becho. Frustrada, se levantó y se dirigió a la obra, con la esperanza de que la estructura la volviera a conectar con la tierra. La plaza estaba casi vacía cuando llegó. Solo unos cuantos trabajadores madrugadores se preparaban para las tareas de la semana siguiente. Pasó junto a ellos, sin apenas asentir, hasta que algo le llamó la atención cerca del cuadrante noroeste, donde se colocaba el nuevo mosaico. Becho estaba allí, agachada, con la cámara a centímetros del azulejo. Su cabello le caía en mechones sueltos sobre la mejilla, y estaba completamente absorta en la toma. Clare se quedó paralizada y luego se giró ligeramente para alejarse. Pero Becho la vio. Clara. Clare se detuvo a mitad de paso. Llegas temprano. Rachel sonrió mientras se ponía de pie. No te esperaba antes del mediodía. Solo estoy comprobando el progreso, respondió Clare rotundamente. Siempre estás pendiente del progreso, dijo Becho. ¿Alguna vez te fijas? Clare arqueó una ceja. ¿Miras? Becho se acercó, levantó su cámara y la apuntó hacia el cielo, la forma en que la luz del sol se reflejaba en el vidrio o como los ladrillos se curvaban apenas, pero no de manera perfecta. No deberían curvarse, murmuró Clare. Becho rió entre dientes. Exactamente. Y aún así, lo hacen. Y eso es lo que lo hace hermoso. Clare no respondió, pero algo en ese momento quedó suspendido entre ellos, tácito, no dicho. Esa tarde, Clare regresó a su oficina y encontró un pequeño paquete en su escritorio. Sin nombre ni nota. Dentro había un libro de bolsillo desgastado, La arquitectura de la emoción, de un poeta que recordaba vagamente de la universidad. En la primera página había una nota adhesiva: tú construyes con estructura. Yo construyo con luz. Quizás haya espacio para ambos. Clare lo leyó 3 veces. Luego lo guardó en su cajón, como si fuera un secreto. La semana siguiente, su dinámica cambió, no drásticamente, pero lo suficiente. Clare empezó a darle a Becho más espacio y tiempo. Empezó a responder a sus preguntas en lugar de ignorarlas. Rachel, a su vez, dejó de presionar tanto. Dejó que el silencio se prolongara entre ellas y aprendió cuándo no llenarlo. Un día, mientras revisaba la instalación eléctrica, Clare vio a Becho sentada con las piernas cruzadas en el suelo con un bloc de dibujo. No estaba fotografiando nada, solo observando. La curiosidad la atrajo hasta que se encontró a su lado. ¿Qué estás dibujando?, preguntó. Becho giró la página hacia ella. Era un dibujo lineal de un sendero central, limpio y definido, pero con una suavidad en los árboles que la hacía sentir claramente suya. Clare dudó. Tus líneas son más contenidas de lo que imaginaba. Rachel sonrió. Te sorprende que sepa colorear dentro de ellos. Clare casi sonrió. Casi. ¿Quieres intentarlo?, preguntó Becho, ofreciéndole el lápiz. Clare parpadeó. No. Becho simplemente sujetó el lápiz con firmeza. Para su propia sorpresa, Clare lo cogió. Dibujó una viga de soporte, perfectamente medida, y luego otra, un banco. Cuando le devolvió el lápiz, Becho bajó la vista a la página. Míranos compartiendo espacio. Clare miró hacia otro lado, de repente demasiado consciente de lo cerca que estaban. Más tarde esa semana, se llevó a cabo un evento cultural al aire libre en la plaza para celebrar la mitad de la construcción. Camiones de comida, músicos locales y artistas se reunieron. Becho se ofreció a fotografiarlo. Clare llegó de mala gana, sin su portapapeles.
Encontró a Becho bajo un dosel de luces colgantes, fotografiando a los bailarines que daban vueltas en el espacio abierto. «Aquí estás», dijo Becho al verla. «Hoy no pareces un plano en absoluto». Clare llevaba vaqueros y una camisa azul marino con las mangas remangadas. Se removió, visiblemente incómoda. Rachel le ofreció un vaso de plástico con sidra. «Quédate 5. Solo 5. Aunque te cueste la vida, escribiré un poema dramático sobre tu fallecimiento». Clare aceptó el vaso. Se quedaron en silencio, observando a la multitud moverse en círculos. Entonces, sin previo aviso, Rachel extendió una mano. «Baila conmigo». Clare parpadeó. «No bailo». Rachel se acercó. «Claro que sí. Solo que aún no conoces el ritmo». «Lo digo en serio». «Yo también». Y de alguna manera, imposiblemente, Clare se dejó guiar. Se movieron despacio, torpemente al principio. La mano de Rachel sobre el hombro de Clare se sentía increíblemente cálida. El agarre de Clare en la cintura de Rachel era inseguro, pero luego llegó un momento, una quietud entre latidos, en que Clare sostuvo la mirada de Rachel. La música se desvaneció tras el rugido en sus oídos. Rachel se acercó tanto que Clare pudo oler naranjas y papel viejo en su piel. Pero antes de que sus labios se encontraran, alguien chocó contra ellas, riendo y borracho, rompiendo el hechizo. Clare retrocedió inmediatamente. «No debería». «Está bien», dijo Rachel rápidamente, retrocediendo. «Está bien». Pero Clare se dio la vuelta y se alejó, no muy lejos, pero lo suficiente. Se sentó en el borde de una maceta, mirándose las manos. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué era aquello que se estaba formando entre ellos? Rachel no la siguió, y Clare agradeció eso, el espacio. Pero una parte de ella extrañaba la mano que acababa de tocar la suya. Extrañaba la mañana casi de lunes que llegó con cielos grises y el peso pegajoso de la humedad del verano presionando la plaza. Clare estaba al borde de la zona de construcción, revisando el programa de vertido de hormigón cerca del Arco Norte. Su rutina era constante, como siempre, pero ella no. No había hablado con Rachel desde el baile, ni directamente, ni sobre lo que casi sucedió. Rachel apareció al día siguiente como si nada hubiera cambiado, sonriendo, saludando, bromeando con los trabajadores, pero se mantuvo alejada de Clare. No mucho, solo lo suficiente como para hacerle daño. Clare se sumergió en la logística de la obra, obsesionada con los retrasos, desviando las entregas de materiales y corrigiendo pequeños desajustes de diseño que en realidad no importaban. Era más fácil que preguntarse por qué aún sentía la mano de Rachel en su cintura o por qué oía su voz en el silencioso murmullo de sus pensamientos. A mitad de semana, Clare llegó a su escritorio y encontró un ejemplar en papel satinado de la revista City Post esperándola. Al principio, lo ignoró, pensando que era basura, hasta que vio la portada, asterisco reconstruyendo nuestra ciudad, una carta de amor a los espacios olvidados asterisco. La firma era de Rachel. Su nombre le heló la sangre a Clare, pero lo que realmente le hizo temblar los dedos fue la imagen de la portada. Era ella. Clare estaba sola en la plaza, sentada en el borde de la fuente durante un tranquilo día de inspección. Ignoraba la lente, la composición evocadora, la luz del atardecer filtrándose a través de arcos inacabados. Su cuerpo, envuelto en sombras y sol, parecía frágil, expuesta, pensativa, humana, demasiado humana. Clare sintió un calor que le subía por la nuca. Hojeó el artículo rápidamente, escaneándolo todo. Rachel escribió sobre la transformación del espacio, sobre la memoria, el tiempo y la comunidad. Habló del trabajo invisible tras la belleza, de cómo las ciudades reflejan a las personas, fuertes pero agrietadas, tenaces pero anhelantes. No se mencionó el nombre de Clare, pero esa foto lo decía todo. Clare metió la revista en su cajón y lo cerró de golpe. Encontró a Rachel fotografiando la instalación del Jardín del Noreste esa misma tarde, agachada entre flores silvestres. Clare no esperó a que ella levantara la vista. «¿Qué diablos es esto?», preguntó espetada, sosteniendo una copia impresa de la foto. Rachel parpadeó, sorprendida. «Clare, ¿publicaste esto sin preguntarme?». Rachel se levantó lentamente.
Es un proyecto público. Es mi trabajo de documentación. ¿No se te ocurrió comprobar si estaba de acuerdo? Su expresión cambió y el dolor se reflejó en sus ojos. No pensé que necesitara tu permiso para mostrar algo honesto, dijo Clare bruscamente. Ese fue un momento de silencio. Rachel respiró hondo. ¿Sabes cuántas veces intenté capturar este espacio y parecía vacío? Y entonces te vi sentada allí, no como ingeniera ni como portera, sino como persona. Y eso lo cambió todo. Eso lo hizo real. Clare no se inmutó. Eso no te da derecho. No intentaba hacerte daño, dijo Becho con más suavidad. Solo quería que la gente viera lo que yo veo. Bueno, quizá no quiero que me vean así, respondió Clare. Becho la miró fijamente, con los labios entreabiertos, como si buscara las palabras. Luego asintió lentamente, dio un paso atrás y dijo, de acuerdo. Guardó su cámara y se marchó. Clare la vio irse, con los brazos fuertemente cruzados sobre el pecho y la respiración entrecortada. Rachel no fue al lugar el día siguiente, ni tampoco el siguiente. Clare se dijo a sí misma que era mejor así, menos distracciones, menos imprevisibilidad. Nadie deambulando sin permiso ni sacándola de su zona de confort. Pero el silencio era más fuerte que antes. La plaza se sentía más pesada, más incompleta. La tripulación también lo notó y preguntaron casualmente si la fotógrafa había pasado a otro proyecto. Clare no dio respuestas. El viernes, Clare se encontró de nuevo sentada en su escritorio, contemplando la portada de la revista. Su imagen le devolvía la mirada, distante y pensativa. Volvió a leer el artículo, esta vez más despacio. Y ahora lo veía, la reverencia en las palabras de Becho, la silenciosa admiración impregnada de cada frase. No se trataba de exponerse, sino de conectar. Rachel no la había violado, la había honrado, y Clare, de todos modos, la había rechazado. Esa noche, Clare recorrió la plaza a lo largo bajo las tenues luces de las obras. El aire volvía a ser húmedo, pegado a su piel. Se detuvo en la fuente, la de la foto, la misma donde se había sentado sin darse cuenta de que la veían. Volvió a sentarse allí, esta vez deliberadamente. Sacó una revista de su bolso y la dejó en su regazo. Fue una fotografía hermosa, una de las cosas más honestas que alguien haya hecho jamás de ella. Clare cerró los ojos. El pulso le latía con fuerza en los oídos. Extrañaba a Becho más de lo que esperaba. A la mañana siguiente, encontró un sobre en su buzón. Sin remitente. Dentro había una fotografía, una nueva, la plaza al atardecer. Vacía. Sin gente, sin trabajadores, sin color, solo la estructura, el marco, la estructura. Y en el centro, un solo banco. Debajo, escrito con letra pequeña y circular, asterisco no tienes que estar solo en el diseño asterisco. Clare trazó las palabras con el pulgar. Sus dedos dudaron solo un segundo antes de coger el teléfono. La plaza estaba casi terminada. Senderos de piedra fresca se abrían paso a través de lo que antes era hormigón agrietado. Los postes de luz proyectaban ahora un resplandor blanco y limpio sobre los espacios abiertos. La fuente resplandecía, esperando su primer chorro. Pero para Clare, todo parecía vacío. Estaba de pie en medio de todo, sosteniendo la fotografía que Rachel le había enviado, la del único banco vacío y las palabras, asterisco no tienes que estar sola en el diseño asterisco. Era simple, y la conmovió más que los planos. Giró en el sitio, lenta y segura. Entonces su mirada se posó en el lado norte de la plaza, donde un nuevo dosel de luces bañaba los bancos de madera de un pálido tono plateado. Y allí, casi como si la hubieran llamado, Rachel esperaba. Sin cámara ni cuaderno de dibujo, solo ella. Bajo la luz, con las manos en los bolsillos de su chaqueta vaquera y el pelo suelto alrededor de la cara. Clare no lo dudó. Caminó hacia ella. Los ojos de Rachel se encontraron con los de ella con algo entre disculpa y esperanza. No pensé que vendrías, dijo Clare. Yo tampoco, respondió Rachel. Hasta que me di cuenta de que te extrañaba más de lo que quería admitir. Rachel tragó saliva. Clare, sobre el artículo, me equivoqué. Clare lo interrumpió.
Tenía miedo. No de la foto. No de lo que la gente pudiera pensar. Tenía miedo de que me vieran. Rachel no dijo nada, solo esperó. Clare respiró hondo. Viste algo que no estaba preparada para ver, y por eso te alejé. Un silencio pasó entre ellos, llenado solo por el zumbido de las lámparas del techo. Rachel finalmente habló. Su voz era tranquila. No pretendía exponerte. Solo quería celebrar lo que encontré en ti. Y tal vez quería saber si tú también podías encontrar algo en mí. Clare se acercó. Sí, lo hice. Lo hago. Ella dudó, luego levantó su mano hacia el rostro de Becho, apartando un rizo suelto de su mejilla. Rachel se inclinó ante el contacto. Sus frentes casi se rozaron, sus alientos se mezclaron entre ellas. El momento quedó suspendido, como las vigas sobre sus cabezas. Y entonces, lenta y suavemente, se tocaron, no con urgencia ni pasión, sino con claridad, con certeza. Fue un toque que no pedía permiso, sino que lo ofrecía, un toque que decía, estoy aquí y te veo también. Cuando se separaron, Clare no retrocedió. Rachel sonrió contra ella. ¿Eso fue planeado? Clare negó con la cabeza. Es lo primero que hago sin planos en 10 años. Rachel se rió, suavemente y sin aliento. Se sentaron juntas en el banco, el mismo de la fotografía. Rachel se apoyó en el hombro de Clare. Clare apoyó la cabeza ligeramente en el cabello de Rachel. No necesitaban hablar, el silencio era suficiente. A la mañana siguiente, Clare llegó al lugar antes de lo habitual. Esta vez, Rachel caminó a su lado. El equipo los miró con complicidad, pero no dijo nada. El trabajo continuó como cualquier otro día, solo que Clare se sentía diferente. Ya no caminaba sola. Observó cómo Rachel ayudaba a un trabajador a ajustarse un chaleco de seguridad. Sonrió cuando Rachel tomó una foto improvisada de los mosaicos que brillaban debajo. Y cuando Rachel se giró para mirarla desde el otro lado de la plaza, Clare le sostuvo la mirada y le devolvió la sonrisa. Esta vez, no apartó la mirada. La plaza se abrió al público una soleada mañana de sábado, llena de vida. Los niños corrían por los nuevos senderos, sus risas resonaban bajo los arcos. Parejas de ancianos caminaban de la mano, deteniéndose en los nuevos bancos. Artistas callejeros actuaban cerca de la fuente, donde el agua ahora bailaba en perfecta armonía con la luz del sol. Clare se quedó cerca del borde, sin portapapeles a la vista, con las manos libres por una vez. Observaba a la multitud, una sonrisa suave y genuina se dibujaba en sus labios. No la rígida que mostraba durante las reuniones, sino algo real, algo merecido. A su lado, Rachel se ajustó la correa de la cámara y la miró. «Les encanta». Clare asintió lentamente. «Sí, lo hacen». La mirada de Rachel se dirigió a la gente, los edificios, el cielo. «Construiste algo que llevarán consigo. Lo sabes, ¿verdad?» Clare miró a su alrededor. «Lo hicimos». Rachel sonrió ante eso, silenciosamente complacida. Caminaron juntos, abriéndose paso entre la multitud. Varias personas detuvieron a Rachel para agradecerle las fotos de la exposición. Al otro lado de la plaza, cimientos humanos. Clare no había querido asistir a la inauguración, demasiadas miradas, demasiada exposición. Pero había ido porque Rachel se lo había pedido. Porque cuando Rachel mostró la exposición al público, la mostró junto a Clare. Sus hombros casi se tocaban. Entre las imágenes, una destacaba. No era la foto espontánea que había provocado la ruptura, ni siquiera la toma más artística de la plaza terminada. No, lo que detuvo a la mayoría fue una simple impresión en blanco y negro de dos manos rozándose, apenas tocándose, en pleno movimiento. Nadie sabía a quién pertenecían. Pero Clare sí. Al llegar al centro de la plaza, Clare se detuvo. Rachel se volvió hacia ella, curiosa. ¿Qué es? Clare señaló el banco, el que habían compartido, el de la fotografía que Rachel le había enviado por correo. Se quedaron sentados un momento. No dijeron nada, solo observaron la ciudad moverse a su alrededor, como una corriente que finalmente cobraba sentido.
Clare metió la mano en su bolso y sacó un pequeño trozo de papel doblado. Encontré esto el otro día, dijo, entregándoselo a Rachel. Rachel lo desdobló con cuidado. Era un boceto, el que Clare había hecho semanas atrás, en la esquina de sus notas de la reunión. El que nunca terminó, el árbol, el banco, una figura sentada, cabizbaja. Rachel la miró. Clare la miró a los ojos. No sabía qué estaba dibujando entonces. Rachel inclinó la cabeza. Y entonces, Clare se acercó más, rozando suavemente la mano de Rachel. Ahora lo sé, estaba dibujando en el momento en que me dejé ver. Rachel colocó cuidadosamente el boceto en su regazo. Me alegro de que lo hayas hecho, dijo Clare. Ella dudó y luego preguntó, ¿qué pasa ahora? Rachel se giró completamente hacia ella. Ahora. Clare asintió. Rachel, dijo suavemente, sonríe ahora. Ahora, respondió Rachel. Se sentaron de nuevo en silencio, de esos que no necesitaban ser llenados. A su alrededor, la ciudad vivía y respiraba, una estructura renacida, una historia reescrita. Y bajo el cielo abierto, bajo las luces, se mantuvieron unidas, dos mujeres que se apoyaban la una en la otra, no como opuestos, ni como contradicciones, sino como complementos. Clare finalmente entendió lo que significaba construir algo hermoso, sin necesidad de controlar cada parte de ello, porque algunas cosas, como el amor, no se construyen,